Empezamos con la entrevista. Este es el sexto aperitivo literario y tenemos a Ángeles Carnacea, que no nos trae libro nuevo, aunque lo tiene, y nos lo va a enseñar un poquito, y nos trae su último libro, que es Por aquí pasa un río, que lo tenemos ahí por si alguien quiere llevárselo firmado cuando acabe la entrevista. Natural de Ayamonte, ha vivido en Ciudad de México, en Madrid, en Mérida, Yucatán, Lisboa y ahora en Murcia. Yo la conocí en San Pedro en 2022 en una charla de la extinta Comisión Salud Mental y Cultura. Los proyectos nacen y mueren, y había un proyecto muy bonito de charlas relacionadas con la salud mental, psiquiatras, escritores y bibliotecas, que murió. Yo lo conocí en una de las charlas y me impactó lo que decía, cómo lo decía, en fin, y entonces investigué sobre ella y bueno, no fallé. Tengo ahí un sexto sentido. Es poeta, artista, antropóloga social, gestora cultural, licenciada en Ciencias Políticas y Sociología, experta en mediación social y delegada de la ONG Solidarios para el Desarrollo de la región de Murcia, que luego hablaremos sobre ella. Bueno, tras esta pequeña presentación, bienvenida, y vamos a darle un aplauso para romperle para todos nosotros. Muy bien. Voy a empezar con una pregunta. ¿Qué te sugiere la palabra frontera? Bueno, espera, perdona, que viene gente nueva. ¿Podéis coger sillas de allí? ¿Vale? Exacto, y las pones ahí en donde queráis, perdona. ¿Qué te sugiere la palabra frontera? Es la primera pregunta. Vale. Bueno, primero quiero darte las gracias, Tony, a ti, a la biblioteca, a todo el equipo que hace posible que la biblioteca esté tan conectada con la comunidad como sé que está conectada esta biblioteca. No se entiende una biblioteca si no está conectada con la comunidad a la que pertenece. Y bueno, pues darte las gracias y deciros que yo en las bibliotecas me siento en casa. Cada vez que me he mudado, he cambiado de lugar, lo primero que hago es buscar dónde está la biblioteca y sacarme el carnet de la biblioteca del lugar en el que he vivido. Es como un ritual, ¿no? Ahora vivo en las Torres de Cotilla y fue de las primeras cosas que hice, además de empadronarme, mi carnet de la biblioteca. Respecto a lo que me preguntas, la idea de frontera, para mí la idea de frontera es una idea, o sea, a mí la frontera me sugiere, tengo que deciros que directamente pienso en el lugar donde nací, que es un lugar fronterizo. Yo nací en la frontera con Portugal, en un lugar en el que España y Portugal se miran de frente, en Ayamonte, y el pueblo más cercano, inmediatamente el primer pueblo del Algarve portugués, Vila Real de Santo Antonio. Y para mí las fronteras son lugares porosos, son lugares que son, para mí son lugares de oportunidad, de encuentro, lugares de aprendizaje, y lugares que, lejos de lo que se puede asociar a la frontera, son lugares muy luminosos para mí. Esa es la idea que yo tengo de frontera. La frontera es un borde, es un límite, es un margen. Y me parece que en estos márgenes, en estos bordes, en este caso geográficos, suceden cosas muy interesantes. Yo la experiencia que tengo de vivir en la frontera u otras fronteras que he conocido, siempre han sido lugares, como digo, que han favorecido el encuentro. Es lugares donde encontrarse con el otro, con el vecino, con el que es de otro país en este caso, para mí siempre ha sido una gran oportunidad. Es un lugar de hallazgos, es un lugar de asombro. Esa es mi visión de la frontera. Vaya, no es negativa. No, mi idea de la frontera siempre es positiva. Para mí la frontera es un lugar de encuentro, como digo, un lugar en el que, ahora estoy pensando en la frontera geográfica entre dos países, ¿no? Dos países que se miran de frente y que no, yo creo que hay que mirarse pues como lo que son, como vecinos, como hermanos, ¿no? Lejos de esa idea que hay de las fronteras como lugares de tensiones. A ver, sin duda la frontera es un lugar de tensión porque es un lugar donde late la diversidad de una manera muy potente, ¿no? En el caso de Ayamonte tenemos un río que es el río Guadiana. Si me dice frontera también pienso en río inmediatamente. Qué bueno. Pienso en el río Guadiana. Claro. Cuando llega Ayamonte, a la derecha está acariciando a Portugal y a la izquierda España y desemboca en el Atlántico. Me parece, la idea de la frontera también me parece profundamente poético y creo que hay mucha presencia de ella en lo que escribo, ¿no? Saramago quería romper las fronteras entre España y Portugal. Él hablaba de Iberia, ¿no? Y yo Iberia, ¿no? Soy totalmente saramaguiana, si se pudiera decir así. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Vienes de la inauguración de una exposición colectiva en la que participas con 2 obras en Cádiz.
¿Cómo ha sido la experiencia? Y cuéntanos un poquito de... Bueno, esto ha sido muy interesante. Yo no me presento nunca como artista. Yo soy una persona a la que le gusta crear. La creación para mí forma parte de la vida, ¿no? De mi pulsión de vida, ¿no? Muy necesaria para mí. Y me invitó la comisaria de la exposición, Sandra Melgar, una artista y arteterapeuta sevillana muy interesante, pues pensó en un proyecto de arte postal al que nos invitó a distintos creadores, artistas, creadoras, de España y de distintos lugares del mundo. Hay gente de México, de distintos lugares, de Bélgica. De hecho, mi correspondencia fue con una persona, con un artista de Bélgica, de Bruselas. Y efectivamente, bueno, la obra, el proyecto se llama Ojo por Ojo. Era importante que la presencia del ojo estuviera en las obras que hiciéramos. Y yo hice 2 obras, que era lo que teníamos que hacer cada uno. Alguna persona hizo una tercera obra, yo hice 2 obras. Una de ellas la hice a partir de un libro maravilloso que os recomiendo. Quizá en esta conversación salgan muchos libros, pero para mí la lectura es el combustible de todo lo demás. Eso lo dice, ¿quién lo decía? Luego me acordaré, lo decía Annie Ernaux decía eso, la lectura es el combustible de todo lo demás. Y yo en mi vida también considero que la lectura es el combustible de todo lo demás, ¿no? Entonces, como digo, la primera obra se basa en un fragmento del libro de las lágrimas de Heather Crisell, una escritora, una poeta y ensayista que me gusta muchísimo. El libro está publicado en la editorial Tránsito y os lo recomiendo mucho. Y a partir de un fragmento pensé en la pieza, y la pieza es un collage y tiene la técnica del collage y del bordado. Y lo que hice en esa pieza es crear un guardalágrimas. Porque el fragmento de Heather Crisell habla precisamente de si llorara, si todos tuviéramos, lo tengo por ahí apuntado, si cada día cada uno aportara 50 lágrimas en todo el mundo, podíamos llenar una piscina olímpica. Pero esto a partir de una idea primera que tiene ella de cuántas lágrimas harían falta para llenar un pequeño río, para crear un pequeño río. Profundamente poético, yo no lo estoy diciendo tan bien como lo escribe ella, pero a partir de eso creé la pieza y dije, vamos a guardar las lágrimas. Y entonces hice una pieza donde se pueden guardar las lágrimas y hay un ojo llorando y ahí tenemos ya las primeras lágrimas, ¿no? Y llamó bastante la atención. Y la siguiente pieza es una fotografía, a mí me gusta mucho la fotografía, soy muy aficionada a la fotografía. Es una fotografía que he hecho durante el proceso de escritura del libro que acabo de terminar el 17 de abril y de un lugar muy emblemático de Ayamonte que tiene mucha importancia en el libro, y a esa fotografía le he puesto 2 ojos. Y bueno, a partir de ahí he creado un collage con la fotografía y se llama La Portuguesa, que está en relación, muy en relación a la protagonista del libro que he terminado. Y han sido 150 obras, 105 artistas. Se ha presentado en la Casa Móvil, en Algodonales, un pueblo de la Sierra de Cádiz, donde una artista y arteterapeuta maravillosa, que se llama Marina Ojeda, pues ofreció el espacio para la exposición, y ahí nos hemos encontrado un montón de creadores y ha sido el 25 de abril, el día de la Revolución de los Claveles en Portugal, un día muy importante también. ¿Qué es el arte postal? Por curiosidad. El arte postal en los 60 empieza a cobrar cierta... Yo no soy una experta en arte postal, pero sí que siempre me gustó mucho escribir postales, me gustan mucho las cartas, escribir, y me pareció una propuesta maravillosa. Es un proyecto de arte colectivo, quiero decir, las piezas están en poder de la persona que luego va a ir, a lo mejor se va moviendo, ojalá llegue a Murcia en algún momento, o a San Javier. Oye, si San Javier quiere traer la exposición, a lo mejor podemos hablar con Sandra, y es una exposición muy hermosa, hay distintas técnicas artísticas. Hay gente que ha utilizado la acuarela, mucha gente que ha utilizado el collage, la fotografía, el bordado, arte textil, diverso al máximo. Muy... ¿Cómo se llama a los artistas? Te voy a hacer una pregunta que igual para ti es estúpida, pero para alguien que no sabe. ¿Cómo se llama a los artistas para que participen en ese tipo de creaciones? Pues a mí, cuando me llama Sandra, pues conoce lo que hago, me ha leído, y además tuvimos la suerte de compartir en 2023 una residencia artística a la que me invitaron precisamente en la Casa Móvil, en la Sierra de Cádiz, donde estuve varios días creando varias piezas que están expuestas allí en la casa de forma permanente. Fui de las 4, éramos 5 o 6 creadores,
los que inauguramos todo el tema de la residencia artística, que luego se han ido sucediendo cada año. Allí conocí a Sandra, tuvimos la oportunidad de conocer nuestro trabajo y pues empezó con una llamada: oye Ángeles, ¿te apetece formar parte de este proyecto colectivo? Me gustaría invitarte a que crearas unas obras. Y recuerdo que miré a Juan, digo, ¿en qué momento? Vale. ¿Cuándo saco el tiempo? Porque esto es otra cosa importante, el tema del tiempo. Y los que estáis aquí, que sois creadores, escritores, artistas de distintas disciplinas y que hacéis otras cosas, otros trabajos, aparte de la creación, vamos buscando huecos de una manera que es alucinante, ¿no? Pero saqué los huecos porque me apetecía mucho, me interesan mucho los proyectos de creación colectiva, los proyectos que tienen un sentido colaborativo. Le veo mucho sentido a crear en comunidad, digamos, ¿no? Esa era la siguiente pregunta que te quería hacer. ¿Una creación colectiva es una creación individual de quien pertenece a ese colectivo o luego la obra tiene un sentido grupal? Pueden ser las dos posibilidades. Puedes crear tu propia obra, como ha sido este caso de Ojo por Ojo, y luego confluye en una exposición de arte postal en la que no aparecía el nombre de ninguna de nosotras. Quiero decir, sí que aparecían los lugares de donde venían esas postales: Bélgica, México, Murcia, Madrid, Sevilla, Cádiz, pero no aparecía, no iban firmadas, ¿no? Y luego, pues es verdad que luego hay posibilidad también de crear piezas, una pieza o varias piezas que estén creadas con varias manos en un... Hay distintas maneras, yo creo, para hablar de la creación colectiva, ¿no? Este ha sido un proyecto colaborativo que yo creo que, bueno, a mí me gustan mucho esos proyectos, pero también en la escritura. He participado en varios proyectos o antologías que han nacido de, pues eso, de cada uno creando, pero luego confluyen en una obra que no deja de ser una creación colectiva. Mi experiencia me dice que las creaciones colectivas, y ya nos vamos saltando el guión, que siempre pasa, son difíciles por el ego de cada uno de los artistas, es complicado. Yo cuando me he visto en alguna de esas, tienes que aprender a ceder, tienes que aprender, y esas cosas son difíciles. ¿Has tenido alguna experiencia? No, porque cuando te sumas a un proyecto colaborativo, un proyecto comunitario, yo creo que se diluye esa identidad individual para generar un nosotros, ¿no? Un nosotras. Y a mí me parece que ahí radica la belleza. Por ponerte el ejemplo más inmediato de esta exposición, pues de toda la gente que vino a la inauguración, que vinieron gente de muchísimos lugares, éramos mucha gente, la verdad, la gente miraba las obras y en algún momento alguien te preguntaba: ¿cuáles son las tuyas? Y entonces era hermoso, gente que no te conoce, bueno, te pregunta y te acercabas y le contabas lo que habías hecho. Y el otro contaba: pues mira, cuando hice esto, pues estaba en Ciudad de México y me mandó Sandra la invitación y yo estaba haciendo tal. O yo estaba en pleno proceso de terminar, unos días antes de terminar mi libro. Con lo cual la segunda postal está impregnada del libro. La primera está impregnada de poesía, por supuesto, porque está muy presente en mi trabajo, en mi obra, pero no tengo yo problemas, creo. Eso lo tienen que decir otros. Yo no tengo problemas ahí con el tema de los egos a la hora de crear, cuando sabemos que es una creación en la que hay un nosotros y un nosotras, ¿no? Que no es Ángeles Carnacea o Pepe Márquez o María Jiménez o lo que sea, es... ¿Y no te ha pasado que has encontrado un artista que sí que ha puesto reticencias a algo? Venga, ya sé que pues, esto no es un programa de esos de... No, fíjate, te voy a decir la verdad, Toni. En mi etapa, cuando yo vivía en Madrid, hace casi 14 años que vivo en Murcia, ¿no? En las Torres de Cotilla y bueno, y trabajo en la región. Yo en Madrid formaba parte y sigo formando, aunque el colectivo está dormido, porque cada uno estamos en un lugar, cada uno y cada una. Formé parte del colectivo Cuarto Incierto y ahí sí que es verdad que cada uno, en el blog que teníamos, además que se llamaba Bocadillos de Espuma, y en lo que creábamos, nuestro padrino era el poeta, bueno, era y es, porque como digo, nunca cerramos el proyecto, aunque está dormido. Dionisio Cañas, un grandísimo poeta y artista que vive en Tomelloso y vivió muchos años en Nueva York, catedrático de literatura. Pues en aquella etapa, cada uno en el colectivo tenía su nombre, pero no era nuestro nombre, teníamos un seudónimo. Yo era Vera Green, el otro era Capricho Paper, María Cutter, Olvido Pan, Payaso Pez, Niña Pájaro, Ofelia Swimming. Nos diluimos en seudónimos. Quiero decir, hay muchísimas maneras, muchísimas maneras de construir lo comunitario, lo colaborativo. También puedes construirlo desde tu propio nombre, pero
teniendo claro que estamos creando algo para Claro. que es un nosotros, ¿no? Un nosotras, que quizás en estos tiempos de tanto yo y tanto yo, parece que no se entiende, pero Sí, los que es llevamos, las que complicado. llevamos toda la vida colaborando en proyectos más chiquitos, más grandes, en fin, de todas las dimensiones, colectivo, para mí forma parte de crear. Luego cuando, a veces me pasa que cuando creo yo sola, aunque yo digo, yo nunca creo sola porque tengo un coro de voces, sea en la escritura, de todo lo que he leído, de las Claro. escritoras. Yo siempre digo que no escribimos ni creamos solas, ¿no? Pero ya cuando realmente la confluencia es presencial de cada uno aportando algo a esa obra, eso es una maravilla. Ajá. Yo, hablando de eso, de que de cuando uno hace arte, ¿no? Y tal, en tu caso y tal, tú haces arte, tú haces poesía, tú llevas acciones sociales, etcétera. Me recuerda a los heterónimos de Pessoa, ¿no? Tú eres ahí, Carnacea, que tiene varias. ¿Cómo gestionas esos impulsos? Quiero decir, porque no te estoy hablando de las musas, pero sí de algo que te impacte, tienes que escribir un poema, ¿no? Algo que piensas y tienes que realizar una acción social. Algo que ves y por lo que sea dices, esto es una obra gráfica. ¿Cómo gestionas esos impulsos? Bueno, a veces me produce estrés la cosa, porque se me ocurren muchas cosas, pero me pasa desde chica, o sea, el tema de la creatividad, mi madre a veces hasta se asustaba, porque esta niña, sí, siempre he sido me ha gustado mucho crear y he tenido mucha imaginación, tengo mucha imaginación, mantengo muy viva la curiosidad, pasan los años y yo creo que es algo que se mantiene, uno se va haciendo mayor, una se va haciendo mayor, pero yo creo que hay cosas que están ahí en la esencia de una, ¿no? Y la curiosidad para mí es fundamental, es fundamental. Recuerdo una frase que decía mi suegro, un personaje muy importante de las Torres de Cotilla, Paco el Sastre, que él se quedó impactado una vez que hicimos una pintada, cuando empezó Acción Poética Murcia, mi pareja y yo y otros amigos empezamos a apoyar el proyecto en ese momento. Y había una pintada que era que la curiosidad sea más grande que el miedo. Y él siempre repetía eso, porque en su vida, a sus 93 años que murió, la curiosidad le había mantenido vivo. Él había vivido la guerra, había vivido episodios muy traumáticos en su vida, la pobreza, y me parece que es otro gran combustible, la curiosidad. Aparte de la lectura, como dice una de mis escritoras favoritas, Annie Ernaux, la curiosidad es un motor. Y respecto a esto que comentas, pues, ¿cómo controlo? No la controlo, dejo que fluya y hago lo que puedo, porque como no me dedico solo a crear, que tengo un trabajo que es bastante exigente y me gusta mucho lo que hago, mi compromiso con lo social, con vivir con una sociedad más justa, más igualitaria, donde haya menos personas que sufran la exclusión. Llevo 33 años trabajando en ese ámbito. Yo siempre tengo un cuaderno, siempre voy a todas partes con un cuaderno. Al lado de la cama tengo una libreta siempre con un lápiz, o sea, tomo notas, en el teléfono me gusta menos, pero también tomo notas. O sea, que siempre voy tomando ideas, notas. ¿Por qué elijo poesía o elijo...? Pues no sé decirte, esto surge de una manera, algo que se dice mucho ahora, como muy orgánico, no te puedo explicar. Por ejemplo, cuando concebí la idea del libro, no digo todavía el título porque hasta la segunda mitad de junio no se va a la editorial. Entonces, por precaución, no digo todavía el título del nuevo libro. Me encantaría, me estoy así como que me bullo por dentro. Ahora te tomas un vermú y lo dices. Ay, no lo sé. Bueno, pues cuando pensé en el libro, tuve claro que fundamentalmente iba a ser un libro de poesía, pero al final es un libro híbrido. Lo que ha resultado es un libro donde hay fotografía, donde hay una parte que no pretende ser ensayística, pero que podría ser el comienzo de pequeños ensayos, una parte fragmentaria y una parte poética. El libro tiene 3 partes, ¿no? Me ha llevado 4 años y sobre la marcha, la parte que escribí en Lisboa, gracias a una beca del Ministerio, de las becas de movilidad internacional de autores, autoras, traductores y traductoras que da el Ministerio de Cultura, pues empecé el libro allí y tuve claro que era la poesía. El tiempo que viví allí, los meses que viví en Lisboa gracias a esta residencia de literatura. Pero cuando me regreso a Murcia, pasa un tiempo, porque esto fue en verano del 22, que pasé todo el verano allí, el libro me fue pidiendo otros lenguajes, otras cosas. La fotografía estaba muy presente también, ¿no? Desde el principio. Entonces, esa pulsión de la que me pregunta,
la encauzo de una manera, yo no sé, muy natural, no te puedo decir. Fluida. Sí, el ensayo, por ejemplo, hay cosas que sí que tengo claro cuando las quiero escribir desde más la crónica, el ensayo, cuando he hecho colaboraciones en la radio, en Onda Regional o en otras emisoras, ¿no? Ahí sí que tengo muy presente la parte más ensayística, ¿no? Pero a la hora de crear yo obras, piezas, la poesía sin duda es un lenguaje, la fotografía, la música también, me gusta cantar, canto flamenco. Joder, eso no lo sabía, vaya telas. Tengo que empezar a preparar dentro de unos meses 2 piezas para un documental que me han pedido que le ponga la banda sonora, que serán dos cantes, no puedo decir todavía ni los cantes ni nada, estos misterios de la creación, pero tengo mucha ganas de contarlo. Son 2 cantes que yo nunca había tenido en mi repertorio así, a nivel de aficionada, y me hace muchísima ilusión porque son 2 piezas con muchísima fuerza, y se van a escuchar como, a mí no se me va a ver cantando, pero va a ser la única banda sonora que tenga el documental. Como los creadores, los directores de la pieza, del documental, han pedido ayudas y tal, están a la espera, todavía no se puede comentar nada, pero bueno, comentar que con la música también le intento dar por ahí salida. A todo eso, ¿qué pasa? A todo eso que sucede, de la manera que puedo, ¿no? Porque, insisto, ¿no? El tiempo es escaso, el día a día nos atrapa, estamos metidos en unos ritmos que si no prestas atención te pueden arrastrar, y yo hay momentos en los que me he visto desbordada y decía, a ver, tengo que parar un poco, ¿no? Porque sí que es cierto que también trabajar, querer crear, tal, bueno, os miro a compañeros y compañeras que sois creadores, algunos ya jubilados, felizmente jubilados y con más tiempo, pero bueno, para mí es una pulsión de vida, el crear y el estar. Y hay una cosa muy bonita de una poeta que os recomiendo mucho, portuguesa, que ha formado parte forma parte de mi biblioteca y de mi aprendizaje de la poesía portuguesa, que me interesa mucho, que es Sofía de Melo Breiner, que ella hablaba y una vez me lo recordó mi amiga Natalia Carvajosa, me hizo el recordatorio de cuando Sofía decía el vivir en poesía, ¿no? Una manera de estar en el mundo, atenta, observadora. La poeta Wisława Szymborska, en un correo literario que tenía en Polonia, en una revista polaca, una vez que le escribió una persona que quería ser escritora, también os recomiendo mucho ese libro, Correo Literario, le preguntó cosas a una persona que tenía curiosidad y ella le dijo, usted quiere ser poeta, pero no se fija en las cosas. Esta clave me parece fundamental, pero para la poesía y para cualquier lenguaje creativo, ¿no? Fijarse en las cosas, prestarle atención, observar, detenernos en definitiva, ¿no? Que es algo que parece que este tiempo nos está llevando todo el rato en volandera y tenemos que decir, no me hagas correr, déjame, que estoy observando, estoy maravillada viendo hoy esta biblioteca, escuchando a Toni. Sí, maravilloso. Yo sobre eso, el ejercicio de ver las cosas por primera vez, hacerlo. El asombro. Disociarse, una cosa que has visto siempre, y decir, lo voy a ver como si fuera la primera vez. O lo voy a ver como si fuera otra persona, practicarla a otra edad, y esas cosas. Sí. ¿No? Así viajé yo a Lisboa cuando fui a empezar el libro, que sabía que tenía que empezarlo en Lisboa. Está muy relacionado Lisboa con lo que sucede o con lo que lanza la idea del libro en mi cabeza, ¿no? Y yo, cuando me marché ese verano del 22 a Lisboa, creo que me fui intentando ir con unos ojos nuevos, no con los ojos que yo llevaba, con la idea que yo tenía de Lisboa de cada año que viajo a Lisboa, ¿no? Desde que tengo 17 años. Entonces, me parece que en el libro creo que se percibe quizá eso, ¿no? Bueno. Ese asombro de la primera vez, al final de preguntarle cosas a la ciudad que de otra manera no vas a conocer, ¿no? Y que solo las vas a conocer observándola. Sí, sin duda. Paseándola, caminándola. Sí, me pareció un ejercicio. Es la primera vez, Toni, me gusta que salga esta conversación porque es la primera vez que estoy hablando del libro. Muy bien. O sea que, sin decir el título y tal, pero es la primera vez que lo estoy nombrando de esta manera y me parece muy bonito que sea aquí. Muy bien, estupendo.
vamos a sacarnos del libro, vamos a salir porque si no al final vas a decir cosas que no debes. Sí. Dinos a qué se dedica Solidarios para el Desarrollo de la región de Murcia. Bueno. ¿Y por qué eres delegada? Vale. También. Bueno, Solidarios para el Desarrollo es una ONG de voluntariado social que lleva pues 3 décadas. En Murcia ha cumplido 31 años, estamos también en Madrid, en Sevilla y en Granada. Allí son algunos años más, 34 o 35 aproximadamente, que trabaja acompañando a personas que están en situación de exclusión social, personas que sufren el estigma por cuestiones de salud mental, personas que sufren el aislamiento por distintas razones, y acompañamos pues eso, a personas mayores en situación de soledad no deseada. Hablo en plural porque me siento muy contenta de formar parte de esta ONG tan necesaria. Acompañamos también a personas que tienen malestar psíquico y sufrimiento psíquico, sobre todo personas con trastorno mental grave, a personas que están privadas de libertad y a las que acompañamos en los procesos de reinserción dentro de la cárcel y fuera en tercer grado a través de la cultura, con el programa de cultura en prisiones que ha recibido, bueno, la ONG en general ha recibido bastantes reconocimientos y premios. Hace poco. Uno de ellos fue el premio que a mí me parece especialmente interesante, el Premio Nacional de Fomento a la Lectura, en 2017, por la labor que hace la ONG de llevar y de fomentar la lectura en las prisiones, pero lo hacemos realmente en todos los programas, también con Personas sin Hogar, que es el programa que me ha faltado comentaros, ¿no? Acompañamos a las personas que viven en la calle, en nuestra región y, como digo, en Sevilla, en Granada y en Madrid. Solidarios es una ONG, pero también es un compromiso con un tipo de sociedad que queremos, ¿no? Una sociedad, lo he dicho también al principio, a título individual, pero creo que lo puedo hacer extrapolable a los valores de la ONG, ¿no? Que tienen que ver precisamente con el apoyar a las personas para que puedan tener sus derechos, para que puedan encontrar espacios de participación, para que puedan encontrar espacios en la comunidad como cualquier otra persona que no sufre la exclusión. Es una ONG que también está en pro de la igualdad, por supuesto, y de la diversidad en todo su sentido de la palabra. Y soy delegada, trabajo como delegada en Solidario, porque bueno, salió una convocatoria, yo estoy trabajando en Solidario desde febrero del 16, y son ya 10 años y pico. Y bueno, pues después de un proceso de selección... ¿Te postulaste y saliste? Sí, me parecía una ONG en la que me apetecía trabajar, me gusta mucho lo que hacen. Yo había conocido el trabajo de ellos en Madrid, estuve haciendo, cuando trabajaba en el Ayuntamiento de Madrid, en Migraciones, que fue donde trabajé con mi compañero Redouan, que está aquí con nosotros. Redouan Mouhoub, es un poeta maravilloso de Argelia, pero ya más español que argelino, o las dos cosas. Se puede ser de todas partes en las que uno vive, nuestras identidades son siempre plurales. Pues bueno, pues allí estuve haciendo una investigación con Personas sin Hogar y estuve saliendo a las rutas de calle con los voluntarios y las voluntarias de Solidario. Allí conocí el trabajo maravilloso que hace esta ONG y jamás me hubiera imaginado, uno, que me fuera a enamorar de un murciano y que me fuera a venir a Murcia. Un murciano que está ante el público. Está ahí. Juan Pedro, ahí. El que sufre la parte creativa también, porque los creadores y las creadoras, la gente que nos gusta crear, a veces somos muy pesadas. Yo a veces digo, uff, qué pesado. Otra vez le he preguntado si le ha parecido bien esto, ha leído el poema, ha leído no sé qué. Siempre es mi primer lector, ¿no? El lector cero. Ya, por supuesto, ha leído el nuevo libro, que lo leímos en voz alta. Es el lector cero, y cero maravilloso, un cero gigante. Y bueno, esto, ¿no? Que estoy muy contenta de desarrollar esta labor, es una responsabilidad, trabajamos en un equipo, somos 3 técnicos, yo tengo la tarea además de responsable y delegada, y un equipo de voluntariado ahora mismo en los 4 programas que os he contado, de salud mental, personas sin hogar, prisiones y personas mayores, pues de casi 100 personas, o sea... Todos los años solemos llegar a las 100, 115, 120, 125 personas que pasan a lo largo del año por nuestros programas. Vienen todas las semanas tenemos sesiones informativas, online y presenciales, y todas las semanas vienen personas. A mí Solidarios me sigue pareciendo un milagro, también te lo digo. Y cualquier entidad que haga trabajo parecido al de Solidario. O sea,
que personas con el lío de vidas que tenemos, que vengan a ofrecer su tiempo para acompañar a una persona mayor que está sola, solísima en su casa y que solo ve al voluntario y a la persona que viene de ayuda a domicilio. Sola es solísima, o que no está tan sola físicamente, pero se siente muy sola, también acompañamos en estos casos. O de repente personas que todos los sábados, a estas horas que estamos ahora aquí, estamos en el aula de cultura en la prisión, en Campos del Río, y salimos también una vez al mes con las personas que están ya en tercer grado, que es importante que conecten con la comunidad en sus procesos de reinserción. Todas las personas merecen esas segundas oportunidades, claro. Y la reinserción es importantísima, y la cultura, que es lo que hace Solidario, es fundamental en la vida de cualquier persona y en la vida de las personas privadas de libertad. Doy fe que es muy, muy importante, ¿no? Entonces admiro mucho el trabajo de Solidario y estoy muy contenta, no puedo estar más contenta. O sea, muy bien. Llevo 33 años trabajando en lo social y en lo cultural. O sea, empecé muy jovencita, empecé con 22 años apenas en México, en la Ciudad de México. Estoy mirando al escritor mexicano que nos acompaña. Muy bien. Bueno, está fuera de... La pregunta que te voy a hacer está fuera del guión, pero se lo hice este martes a un poeta venezolano que vino aquí a hacer una ruta por España. Y el otro día me vino, estamos en tiempos de crisis, ¿no? En todo el mundo se está rompiendo el estado de las cosas como estaba, y ahora hay otro estado que a saber dónde nos va a llevar. En fin, ya no hay derecho internacional, ya la cosa ha cambiado, ¿no? Entonces, decía Hölderlin en otro contexto parecido que ¿para qué poetas en tiempo de miseria, ¿no? Ahora mismo, ¿cómo responderías a esa pregunta? ¿Para qué poetas en estos tiempos? Antes te he hablado de la atención y de la observación como parte de la tarea, de la labor, del empeño del poeta, de la poeta, ¿no? Que es observar, mirar, ver. Y yo creo que desde esa mirada, que tiene ya un componente muy transformador, me parece, ¿no? Ese estar en poesía del que habla también Sofía de Melo, ¿no? Es estar atento a lo que sucede en el mundo, estar sensible, estar poroso, estar dejándote atravesar por las cosas, ¿no? Cuando te dejas atravesar por las cosas, con una parte evidentemente de protección, uno también se protege, ¿no? Ante lo que puede dolerle más. Me parece que estamos completamente, o tenemos que estar afectados por lo que sucede en el mundo. No somos personas neutrales, no somos seres neutrales. La neutralidad no es curioso nombrarla, pero me parece que en el momento en que una tiene unos valores, una manera de estar en el mundo, una manera de mirar al mundo, al otro, a la otra, ya se está posicionando, ya está construyendo, y ya está construyendo una comunidad. O sea, la poesía me parece que es más necesaria que nunca, siempre es necesaria, pero mucho más necesaria que nunca. Ha estado en los grandes momentos de cambio, grandísimos poetas, grandísimas poetas han podido responder o entender el horror o intentar preguntarse por el horror que estaban viviendo, la propia Szymborska, la propia Sofía de Melo en Portugal o en distintos lugares del mundo, gracias a la poesía. A la creación en general, pero ahora hablamos de la poesía en particular, ¿no? El arte ha de ser siempre para transformar a la sociedad, ha de tener un aspecto transformador o meramente estético. Hay artistas, yo creo que ahí está la gran libertad y la gran maravilla del arte, que cada uno hace lo que quiere y cada una hace lo que quiere, ¿no? Cada uno y cada una. Pero sí que es verdad que yo a lo largo de mi vida, siempre le he encontrado un sentido, el sentido social y la parte social a la creación y al arte. Entonces, siempre que he trabajado con colectivos sociales, desde que empezó en México, desde que empecé con niños de la calle, con personas migrantes, con mujeres que han sufrido violencia de género, personas mayores, personas privadas de libertad, con distintos colectivos con los que he tenido la fortuna de trabajar y de acompañar, siempre el arte ha sido un lenguaje que me ha sido de gran cercanía y de gran utilidad, aunque no sea la palabra que me guste más, ¿no? Porque cuando creamos, en la creación, todas y todos somos iguales. La creación es un espacio de posibilidad. El arte da la posibilidad a la persona de comunicarse desde un lugar que nos iguala a todos y a todas. Claro. En México hacíamos teatro con los niños de la calle, era una manera de
invitarles a que abandonaran la calle en el proyecto donde yo trabajaba en Casa Alianza, un proyecto además en coordinación con la universidad, con la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Creo que, bueno, que el arte cuando... A mí me parece que siempre es transformador, pero un artista, yo no le pido que su obra tenga que ser un panfleto, tenga ¿no? que ser un... Ya, no, bueno. si quiere hacerlo bien, que es que me interesa ese arte, claro que me interesa. Me interesa un arte que cuestiona lo que nos duele, lo que como sociedad nos está hiriendo, y lo sabemos, pero si el arte puede cuestionar eso, me parece una manera bellísima, y ahí entra la parte de la belleza, no lo puramente estético, hablo de la belleza como algo que tiene que ver con algo esencial también, una manera de estar en el mundo. La belleza también es un derecho, todo el mundo tiene derecho a la belleza. Cuando hacemos obras con colectivos que están en situación de exclusión, cuando les invitamos a hacer un taller de escritura o a hacer teatro, para mí eso es el sumum de la belleza. Claro. Y es profundamente transformador, no solo para las personas, para nosotras como sociedad, para todos y para todas. Extender una visión artística, no, dar a conocer que el arte no es elitista, que no es que el arte está en manos de todo el mundo. Exacto, eso creo que hay un artista maravilloso, Joseph Beuys, que él lo decía en un genérico, ¿no? Cada hombre, entenderíamos cada hombre, cada mujer, es un artista. Él decía que lo que hacía falta era que les dieran posibilidades, que le dieran espacios de posibilidad, ¿no? Que le dieran a uno la oportunidad de crear, a una, y todas las personas tienen esa capacidad, no hay unos elegidos, ni han nacido uno tocado por la varita, que hay gente que tiene un enorme talento, es incuestionable, ¿no? Pero me gusta mucho eso que decía Joseph Beuys, que yo se lo aprendí a mi amigo Dionisio Cañas, a nuestro padrino de Cuarto Incierto, de este colectivo que os he mencionado, que él decía que cada hombre, cada mujer es un artista, ¿no? Creemos las condiciones para que cada persona... Estoy convencido de eso también. Me parece maravilloso, sí. Bueno, te voy a hacer dos preguntas de estas que te harían en un programa de televisión. Oye, pero aquí hay tele, creo, ¿eh? Ah, sí, es verdad, entonces ya está. ¿Qué es lo que más amas y lo que más detestas, aunque sean preguntas absolutas? Pero... Lo que más amo es leer. O sea, vaya. Leer, pero después de leer viene, bueno, por supuesto leer después de amar a mi familia, mis amigos, mis amigas, mi gente querida, mi pareja y la gente a la que quiero, que es maravillosa. Pero la lectura, si me preguntas de un gesto, leer. O sea, yo desde que a los 3, 4 años me puso por primera vez, bueno, desde más pequeña, desde que nací creo, mi abuela materna me puso un libro en las manos, yo sin saber leerlo. Yo ya creo que ya empecé a amar los libros, ¿no? Mi abuela fue una de las primeras socias de Círculo de Lectores en Ayamonte. Oh, Dios, Círculo de y yo Lectores. tengo libros de ella, de Círculo de Lectores, de aquellos 70s en los que nací, que yo, como yo no... Mi abuela leía y yo se los pintaba, pintarrajeado. Y tengo en Ayamonte varios libros de aquellos, Cumbres Borrascosas, libros que le encantaba. Entonces la lectura, los libros para mí, de hecho cuando yo tengo que hacer, antes he nombrado lo de las bibliotecas, ¿no? Cuando yo me cambio de lugar o me mudo a algún sitio o incluso viajamos unos días, siempre llevamos nuestra pequeña biblioteca, los libros. Yo lo primero que hago cuando me mudo a un sitio es, yo antes de hacer la maleta, es qué libros me voy a llevar, cómo me los voy a llevar, cómo los empaco. Esos meses que estuve en Lisboa me llevé libros como para 1 año y pico, pero yo estaba en una casa que no era mi espacio, tal, me sentía en casa. Eso es lo que logran los libros para mí y lo que logran las bibliotecas, sentirme en casa, ¿no? Que al final es lo que buscamos todos y todas, ¿no? Sentirnos en un lugar amable, en un lugar que tenemos ese calor, ¿no? Entonces, bueno, la lectura, los libros, como te digo, me gusta mucho el mar, me gusta mucho cantar, me gusta el flamenco, me gusta muchísimo la fotografía, soy muy aficionada a la fotografía, pero si tengo que elegir solo una cosa, elijo leer. Y lo que más detesto, la violencia en cualquiera de sus formas. No puedo con la violencia. ¿Y cómo te enfrentas con alguien violento? Es para que me ayudes, porque yo no sé cómo hacerlo. ¿Cómo me enfrento? Sí, cuando alguien se comporta de una manera grosera contigo. Pues te tienes que tomar un tiempo o definitivamente intentar no coincidir con esa persona, si puedes hacer eso. Pero cuando esa persona te la encuentras en un contexto, sea laboral, no es frecuente en mi caso, afortunadamente. En el pasado sí he tenido algún episodio, ¿no?
pero lo enfrenté con muchísima calma, aunque por dentro estaba nerviosísima porque era una persona profundamente violenta. En un despacho, una persona que te podía pegar un puñetazo o quién sabe qué, ¿no? Pero todos los compañeros del centro estaban en alerta. Esto fue un episodio hace ya muchos años. La violencia en cualquiera de sus formas y personas con comportamiento violento, quizá cuando hablas con esa persona desde la calma o desde una escucha, a veces te puede sorprender, porque la violencia es algo que se aprende también, y encontrarte con alguien que te trata con ternura, con cuidado, te atiende. Es que ¿de dónde procede la violencia que tienen algunas personas? No sabemos, es que es muy difícil generalizar. Cuando conoces a las personas a lo mejor sabes un poquito por dónde moverte, ¿no? O directamente, como he dicho, huir, también hay que huir de situaciones de violencia, obviamente, en la medida de las posibilidades, cuando te toca enfrentarte, porque hay una responsabilidad tuya ahí por lo que sea, lo tienes que hacer con muchísima calma y con ese intento que siempre tiene que estar para todo de diálogo. La palabra tiene que ser lo primero y lo último, siempre. La palabra, escucharse, ¿no? Pero es difícil darte una receta, Tony, siento no dártela. No, estaba con el boli y no he apuntado nada. No te he contestado, no te he dado una receta, porque no es fácil, ¿no? No es fácil. Bueno. Las violencias, vamos a hablar en plural, son complejas y hay que ver cada una en el contexto que se da, ¿no? Bueno, gracias. Pero vamos, la detesto en cualquiera de sus formas. Otra pregunta de estas de programa de televisión, y esta igual sí que puede resultar interesante. ¿A qué entierro te gustaría ir y por qué? A ver. Madre mía. ¿A qué entierro le gustaría ir? Siempre prefiero ir a un nacimiento que a un final, pero sin duda es verdad que tenemos que pensar en el final y en la muerte como algo que está completamente integrado en la vida. No sabría responderte, pero sí te diré que en 2010 asistí a un entierro que jamás en mi vida pensé que fuera a asistir y que me pareció una maravilla a pesar del dolor y la tristeza. Murió Enrique Morente, que para mí ha sido uno de los artistas, cantaores y artistas en sentido global más importantes que hemos tenido. Lo admiraba profundamente. Murió, en aquel momento era diciembre de 2010, yo estaba en Sevilla, estaba en el Bacie con las mujeres del Bacie, mujeres gitanas que estaban representando la obra La Casa de Bernarda Alba, con una compañía muy importante de teatro de Sevilla. Formaron parte de este libro, Arte, Intervención y Acción Social, la creatividad transformadora, un libro que escribí y coordiné, al que invité a 24 creadores y artistas más y profesionales de lo social y del ámbito artístico. Y estaba con Pepa Gamboa, la que dirigía la obra. Estábamos las dos, yo la estaba entrevistando en el trabajo de campo del libro que me llevó durante todo 2010, se publicó en 2011, pero estuve todo 2010 trabajando, era el último proyecto que entrevistaba, y nos llega la noticia de que Enrique Morente está gravísimo ya y que se va a morir. Y ahí me quedaban 2 días o 3 para volver a Madrid. Yo en aquel momento vivía en Madrid, y cuando llegué a Madrid Enrique Morente ya había muerto y llegué justo a tiempo para irme a su entierro a la Sociedad General de Autores, en la SGAE. Allí me encontré con otros y con otras artistas que admiro mucho, como Carmen Linares, gente muy querida del mundo del arte, no solo del flamenco y de la música. Y ver subir a hombros con cantaores tan interesantes y tan queridos, subir ese ataúd de Enrique, exponerlo ahí, fue brutal, porque yo la última imagen que tenía de Enrique Morente, antes de irme a Sevilla, a esa entrevista que os cuento para hacer el libro, había sido su fotografía delante del Guernica, de un trabajo maravilloso que estaba preparando él, y que le dijo a la gente del Reina Sofía: en unos días nos vemos, que tengo que ir al hospital, que me vean unas cositas. Así como era él, con su guasa y tal, ¿no? No salió del hospital, y la siguiente vez que vimos a Enrique fue ya... Entonces, ese entierro, asistí a él, y me alegré mucho de haber llegado a tiempo, y de haber ido y de tal, pero los entierros son duros, y en los últimos años, como ya nos vamos haciendo mayores, asistimos a bastante más entierros que nacimientos, creo. Sí. Pero bueno, como decimos, forma parte de la vida.
No tengo ningún entierro favorito, por decirte. Ya, no, si yo digo un entierro de alguien que te gustaría ir, no, bueno, no me has estuve en el de entendido. Enrique Morente. Estuve en Vale, el de Enrique ya, Morente. ajá. Y... Pero alguien que te gustaría ir porque muere, ¿entiendes? Ah, de chungo. Claro. De chungo, no le deseo a nadie que se vaya. O sea, que estén en este mundo lo mejor que puedan y haciendo el menor daño posible, por favor. Vamos a intentar dejar más belleza de la que nos encontramos, Vale, ¿no? bien, Creo. bien. Vale. Al final esa tiene que ser la Además que sí, lo que más idea detesta de nuestro paso por la vida, es ¿no? la violencia, esa pregunta no está bien. No suelo odiar, creo que no, salvo cuando me puedo cabrear mucho, pero como que no, tanto como eso, decirle que se muera alguien, no. Oye, una pregunta que tampoco está aquí, pero ¿cocinas? Porque como haces de todo y tal. Ay, pues cocinar, en casa cocina Juan, que es un estupendo cocinero. O sea, que no te gusta cocinar. No, sí me gusta, no tengo tiempo, no le dedico tiempo, esto al final es una excusa, no le dedico tiempo porque Juan le dedica un tiempo maravilloso y le salen cosas riquísimas. Yo de repente hago alguna cosa, pues yo qué sé, un hummus de remolacha y siento que he descubierto la pólvora, pero bueno, lo repito durante varios días y luego ya dejo de hacer la receta, me aburro rápido. Pero no, realmente la cocina no es mi fuerte, pero me gusta, hombre, comer bien me gusta. Hombre. Y ha habido tiempo atrás en el que a lo mejor le he dedicado un poco más tiempo. Ahora estoy volviendo otra vez a poner un poco de más interés y me gusta mucho todo el tema de la alimentación. Claro. Y me gusta mucho lo del tema de la alimentación y la alimentación sana. Pues tenemos un huerto, hemos empezado a cuidar un huerto que realmente lo cuida más Juan que yo. Yo voy y lo veo precioso. Me como lo que produce el huerto, pero también lo cuido ahí. Tú lo miras con ojos de poeta. Sí, pero a ver, él tiene más tiempo que yo, también hay que decirlo. Bueno, hay muchas preguntas, que a lo mejor hay alguna pregunta que le queráis hacer. Yo la entrevista más hasta aquí estará la última pregunta. Sí. Y tal. Me gustaría que si ¿leo puede alguna ser, cosa? que Venga, leyeras alguna cosa y después ya os dejo por si queréis. Venga, voy a leer algo, aunque el libro que he traído, que hemos traído es el de Por aquí pasa un río, que os invito, si os apetece, a que os acerquéis a él. Voy a leer del el que espero que, pues no sé si en un año o por ahí se publicará. En primicia, ¿eh? No lo sé, ¿eh? Esto después de mi lector cero y 2 lectoras más que he tenido también poetas, vamos a ver. Aquí me marqué alguna posibilidad. Como lo he nombrado, voy a leeros 3, ¿vale? 2 serían poemas más entendidos como poemas y el otro son 3 fragmentos, ¿no? En el cielo de Lisboa, las gaviotas chillan a los aviones. Conozco este cielo, conozco esta tierra, ya que estaba aquí antes de conocerte, canta Enrique Morente. Lleva una cita este poema. Será que os objetos herdados podem ser os contornos das confidências incompletas? María Gabriela Lansol. Cosas que no desaparecieron. Algunos libros, la radio, un espejo, un mantel, una estantería, una colección de cromos y sellos y una fotografía. Tanta vida en tan pocas cosas. Yo voy a leer este. Estos son tres fragmentos que cierran pues están ya en la segunda parte. Las manos de Carmen Martín Gaite acarician el cuaderno que les regaló a su hija. El tacto, la muerte, la necesidad de presencia. La habitación vacía del apartamento de Nueva York. El inventario de cada uno de los muebles y objetos. Aprender a convivir con el dolor. El otoño de Poughkeepsie.
una meditación impregnada de la memoria de la hija muerta. Libros, un transistor, un mantel de cuadro, un DNI, un certificado de matrimonio y una foto, la única, los objetos y sus nombres propios. Hay muertas a las que nadie reivindica. Su memoria se pierde sin apenas dejar huella. El rastro de la portuguesa se pierde el otoño de 1975. Así os dejo el misterio para que leáis el próximo libro. Pues muchas gracias. Sí. Bueno. La primera vez que leo algo del libro Qué bien. público.